Contexto y análisis en CE-TX. Coders. Soluciones personalizadas para el desarrollo de software. El deterioro de la seguridad en todo el país es crítico. En Antioquia ya se oficializó la Escuela de Formación de Guardias Campesinas. Nos encontramos realizando esta escuela en la compañía de los profesores que vienen del Catatumbo a enseñarnos qué es una guardia. Para dar una primera escuela de formación de guardia campesina. Mi nombre es Génesis Peña, hago parte de la Asociación de Campesinos Unidos del Río Nechí, ASOCUR. Hacemos parte de la plataforma ASCAN y el día de hoy estamos en la escuela Albeiro Hoyos Cadillo para guardias campesinas. La escuela se llama Albeiro Hoyos, conocido como Cadillo. Él era un líder social que fue asesinado en Anorí en el año 2021. Él era miembro de la Marcha Patriótica. Recordemos eso de la Marcha Patriótica, era un movimiento liderado, entre otros, por Piedad Córdoba, Gloria Cuartas, Glorinés Ramírez, la actual ministra de Trabajo, Carlos Lozano y Jaime Caicedo. Es decir, la crema innata del comunismo en la dirección de un movimiento presuntamente político. ¿Y por qué presuntamente? Porque recordemos que en su momento se denunció que la Marcha Patriótica era financiada por las FARC. Esas milicias de guardias campesinas, muy parecidas a los colectivos chavistas, pero en el campo, congregan a comunidades, en el caso de Antioquia, del Bajo Cauca, del río Nechí, del norte y del nordeste antioqueño. Según explican, sus profesores vienen del Catatumbo, es decir, de una de las zonas más convulsionadas del país. Es bueno recordar que en el Catatumbo tiene control territorial el Ejército de Liberación Nacional. Allí las guardias campesinas son controladas tanto por el ELN, algunas por el EPL y otras cuantas por el Clan del Golfo. ¿Será casualidad que esos profesores del Catatumbo vengan a Antioquia a adoctrinar a esas guardias campesinas? Somos una guardia campesina con igualdad de género, donde todos tenemos formación política, física y en derechos humanos. Dicen que les enseñan qué es una guardia campesina, que les dan formación política, física y en derechos humanos. El resumen de lo que aprenden esas tales guardias campesinas en Antioquia, en ese adoctrinamiento impartido por los profesores del Catatumbo, está en el himno. Se oye la voz del campesino que clama por sus derechos que le han vulnerado. La voz del campesino que clama por sus derechos que le han vulnerado. Fíjense que de plano ya se victimizan y es culpa de otros, es decir, de los riquitos, de la oligarquía, que no tengan acceso a esos derechos. Es la justificación de la violencia para la que se están entrenando. Esa excusa la ha profundizado Gustavo Petro con el odio visceral que expele a diario en sus peroratas. Sin embargo, uno se pregunta, ¿es legal la formación y el adoctrinamiento de esas guardias campesinas o de esas guardias indígenas? Y cuando ejercen o ejerzan la violencia, ¿qué van a hacer las Fuerzas Armadas? ¿Seguir paralizadas? ¿Seguir obedeciéndole al presidente que dice que a esas guardias campesinas o frente a esos actores armados no hay que levantar las armas? Todo soldado de la República, oficial, suboficial, debe saber que la orden del presidente de la República es que no deben levantar ningún fusil contra el pueblo de Colombia en su libre expresión y manifestación. A su turno, las FARC retomaron el control territorial de los llanos orientales y ya han anunciado
que están al mando de los departamentos del Bichada y del Meta. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FAREP. Hoy nuestras unidades guerrilleras están retomando las áreas del Bichada y del Meta y otras. Es más, llaman a los empresarios y a los comerciantes para que acudan a sus unidades, para conversar, para acordar el aporte voluntario. Pero ojo, a renglón seguido, el tal aporte voluntario lo llaman, con cinismo y en un contrasentido evidente, impuesto de guerra. Nada impuesto es voluntario. Comerciantes, dueños de empresas, que acudan a los llamados que las unidades nuestras que están en el territorio le están haciendo para llegar a un diálogo con ellos para hacer el aporte voluntario o el impuesto de guerra. ¿Y las Fuerzas Armadas qué están haciendo? No podía faltar en este compendio el cabecilla narcoterrorista alias Iván Márquez. Ese cobarde que se refugió en Venezuela mientras mandaba a sus palurdos a dar la vida en el monte. Soplan vientos constituyentes, despertando la esperanza de las inmensas multitudes. Levantémonos todos a reorganizar las instituciones para que sean más justas e incluyentes. Preparémonos para quitar de una vez por todas esa maldita enredadera jurídica sembrada por las oligarquías solo para enredar a los débiles. Habla de los vientos de una constituyente, de que hay que reorganizar a las instituciones. Y ojo con esto, que hay que quitarle la enredadera jurídica creada para enredar a los débiles. Entiéndase a los débiles como Gustavo Petro, pues él ha sido el más enredado, el más incómodo con esa enredadera jurídica. Él piensa quitar esa enredadera a partir de la imposición ilegal e inconstitucional de una constituyente. ¿Acaso ese proceso constituyente de Petro no es inconstitucional? ¿Acaso las talanqueras jurídicas no le han impedido a Petro cristalizar su tiranía? Esa es la enredadera jurídica de la que se quejan y de la que habla Iván Márquez. Es justamente la talanquera jurídica, los pesos y contrapesos, la institucionalidad, la que quieren quitar con colectivos, con ELN, con FARC y también, obviamente, con las guardias campesinas e indígenas. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas están paralizadas. El discurso del director de la Policía Salamanca es esclarecedor. No pueden mandar policías a determinados sitios del país porque no están dadas las condiciones de seguridad. Cuando haya garantías para la vida, la seguridad, el bienestar de los policías, estaremos en el mercado. ¿Y las comunidades qué? ¿Y la ciudadanía qué? Si hablamos de condiciones de seguridad, sería bueno recordar a Medellín a finales de los años 80 o a San Vicente del Caguán a principios de este siglo después de la zona de despeje. ¿Acaso en aquellas oportunidades algún miembro de las Fuerzas Armadas, llámese policía, ejército, Fuerza Aérea o Armada, dijo que no existían las condiciones de seguridad para ir a esos territorios o para venir a Medellín? Pero hoy, con el pretexto de la falta de condiciones, paralizan a las unidades militares y policiales. Es más, como lo hemos visto en el departamento del Cauca, abandonan a los hombres en el campo de batalla, dejándolos a su suerte. Es decir, los dejan como carne de cañón para que se regodeen los terroristas en la orgía de sangre que están planteando en todo el país en medio de la paz total. Y luego se quejan por las palabras de Uribe. El expresidente afirmó que la instrucción a las Fuerzas Armadas es que se queden quietas, mientras el gobierno, de su parte, ha estimulado la presión de gente armada para convocar
una supuesta constituyente. El llamado de las Fuerzas Armadas es quedarse quietas por la orden de un gobierno de que se queden quietas mientras ese gobierno ha estimulado al ELN y al movimiento popular del ELN a que presione con armas una constituyente. Petro, dice el expresidente, sigue promoviendo la lucha popular armada. Entre tanto, y en contraste, las Fuerzas Armadas deben permanecer quietas, porque dicen que no hay garantías de seguridad. Uribe aseguró que la protección de la ciudadanía tiene que darse ante la violencia, quiera o no quiera el presidente, no por una desobediencia a Petro, sino porque la misión constitucional e institucional de las Fuerzas Armadas es defender a la ciudadanía en su vida, honra y bienes. Todo esto que dijo Uribe no es ninguna mentira. La estrategia de Petro es clara: armar guardias campesinas e indígenas, adoctrinarlas y ponerlas como pie de fuerza terrorista. Mientras tanto, trata con guante de seda a los narcoterroristas del ELN, de las FARC e incluso a los del Clan del Golfo. Ese es el pie de fuerza que necesita Petro para atornillarse en el poder. Esa estrategia está en ejecución. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas están acuarteladas, abandonadas y desmoralizadas. La protección de los colombianos tiene que darse ante la violencia por parte de las instituciones, quiera o no el presidente de la República. Pero cuidado, alguien dice que antes que al presidente hay que obedecer a la Constitución, porque salen las plañideras de la zurdopatía a denunciar golpe de Estado. Esto que está pasando en Colombia no va a terminar bien.